La lógica de Wickyung resultó muy convincente y coherente. Por lo tanto, aunque solo unas pocas personas dentro del castillo estuvieran informadas sobre el nombre del probable culpable del asesinato según el razonamiento de Wickyung, los rumores se propagaron rápidamente. Y cuando la muerte de Uidan fue anunciada oficialmente y la triste noticia se hizo conocida por todos en el castillo, ya todos sabían que el principal sospechoso era Woo-jin. Su astuto plan fue revelado y no tuvo más opción que huir. Escapó del castillo durante la noche y bajo el manto de la oscuridad. En el camino, no pudo evitar maldecir, maldita sea. ¿Cómo demonios pudo pasar esto? Woo-jin pensó que era un plan brillante y perfecto que garantizaba su éxito sin consecuencias. Pero, de hecho, resultó ser erróneo, y su plan perfecto se estrelló contra la dura realidad, y el pesado saco de cuerpo a su espalda era prueba sólida de ello. No estaba sola. Tenía a su fiel asistente con ella, quien llevaba la otra parte del cadáver. Ya habían viajado lo suficiente lejos del ajetreo y bullicio del castillo y se habían adentrado en las montañas que se alzaban sobre él. Pensaron que podrían relajarse un poco y ya no temer a la persecución. Pero Woo-jin no se calmó y siguió preguntándose cómo esa maldita chica Wickyung logró revelar sus planes. Nunca pensó que fuera capaz de tal cosa. De repente, alguien respondió a sus lamentos y no era su asistente, que había permanecido en silencio todo el camino. Una voz joven llegó desde arriba y preguntó a Woo-jin, ¿no has olvidado a alguien más? Esta voz le resultaba muy familiar, pues era la de su hermana menor Woo-min. Estaba de pie en una repisa y sonreía de manera extraña. Mirándola y dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Woo-jin preguntó desesperada, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Al mismo tiempo, los arqueros detrás de la espalda de Woo-min ya estaban preparándose para disparar sus flechas. En lugar de responder, la compañera de Woo-jin recibió una demostración muy gráfica de lo que le esperaba en un futuro cercano. Miró a su hermana con ira y solo pudo gruñir entre dientes, ¿tú? A Woo-min pareció gustarle lo que estaba sucediendo. Preguntó a Woo-jin con su sonrisa aterradora, ¿por qué estás tan enojada? ¿No mataste primero al hermano de An? Entonces, aunque yo te haga algo, no tienes derecho a estar tan enfadada, a menos que sea contigo misma, porque tú eres quien comenzó la matanza. El más astuto entre los hermanos llega a ser el señor del castillo. Todo es por el trono, ¿verdad? En opinión de Woo-min, ella era la más astuta y merecía ser la próxima señora del castillo, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por eso. Especialmente quería poner fin a esta maldita hermandad en este momento, y los dos guerreros detrás de ella estaban listos para hacer su voluntad. Woo-min solo tuvo tiempo de gritar el nombre de su despreciable hermana, que era igual a ella. Ese grito fue el último que haría. Porque al siguiente instante, dos flechas la alcanzaron en la cabeza y el pecho, dejándola sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Cayó al suelo como peso muerto junto a su hermano en el saco. Woo-min dejó de interpretar su papel y observó tristemente cómo sus guerreros iban a comprobar que había en los sacos y asegurarse de que todos estuvieran muertos. Reflexionó sobre cómo una matanza lleva a otra, y qué pequeño precio pagar por la vida de un heredero potencial al trono. No quería matar a sus hermanos, pero se dio cuenta de que no tenía otra opción. Si lo hacía primero, probablemente acabaría en el lugar de Woo-min. De repente, todos sus pensamientos fueron interrumpidos por un dolor repentino y el horrible descubrimiento de que ella misma había sido engañada. La cazadora misma había sido víctima, y mientras acechaba a su hermana, alguien la había emboscado. La espada que atravesó el pecho de Woo-min era afilada e implacable. Ni siquiera escuchó al extraño acercarse por detrás. Sin siquiera percibir el menor peligro, tosiendo sangre mientras la espada se retiraba de su cuerpo, escuchó la voz familiar de su hermano. Era alguien a quien no esperaba ver en absoluto. Así que, con sorpresa en su rostro, murió. De pie sobre el cadáver caído, Woo-jin repitió sus palabras, es hora de poner fin a esta hermandad maldita. Empujó el cadáver de su hermana por el acantilado y miró los 3 cadáveres tendidos debajo, declarando que ahora, de entre todos sus hermanos, solo quedaba uno. La sangre de la familia Ui fluía como un río esa noche, y la polémica profecía comenzaba a cumplirse. Si solo en que el próximo señor de automatización sería Woo-jin o Wickyung, simplemente no quedaban otras opciones. Woo-jin no iba a detenerse allí y prometió, no te haré esperar mucho, Wickyung.
Parecía que al apostar por él, la hegemonía había elegido al heredero más peligroso y astuto. Pronto, la noticia de que los cadáveres de 3 de los hijos del señor habían sido encontrados fuera de los muros de automatización sacudió todo el castillo. Wickyung también se sorprendió al enterarse de que Wi-Jun y Wi-Min fueron encontrados muertos cerca del cuerpo de su hermano mayor, Wi-Dan. El jefe de la familia Hyo dijo que todo esto significa que el culpable no tiene intención de ocultar su identidad. De lo contrario, habría ocultado mejor los cadáveres o al menos los habría dejado en lugares diferentes. Todo era demasiado obvio, tanto que incluso un tonto se habría dado cuenta de quién estaba detrás de todo esto y quién se beneficiaría de ello. Wi-Jun estuvo de acuerdo en que era Wi-Jun y Wickyung fue aún más lejos, sugiriendo que había esperado hasta el último momento para el momento adecuado. Cuando Wi-Jun dio el primer paso, a su vez, obligó a Wi-Min a actuar. Observó todo desde lejos y con un conocimiento superior de ambas situaciones. Finalmente, esperó el momento adecuado para deshacerse de los dos de una vez por todas. Entonces, si el ataque de los trasgos contratados fue obra de Wi-Jun, entonces todo estaba claro y encajaba. Si Saidan no hubiera aparecido entonces, sin duda Wickyung habría muerto hace mucho tiempo. Además, todos habrían pensado que era un robo, no un asesinato por contrato, y Wi-Jun habría estado más allá de toda sospecha. Hyo-jung, al darse cuenta de todo esto, le advirtió que ahora era cuando comenzaría la verdadera amenaza. Ella misma lo comprendió. Ya se había decidido a hacer todo lo posible. Pero el jefe de la familia Hyo no se apresuró a expresar sus pensamientos e intenciones sobre quién apoyaría a su familia en esta lucha por el título de señor. Sin embargo, reveló, en realidad, hubo una reunión dentro de la familia Hyo, y llegamos a una decisión común. En ese momento, Wickyung se quedó helada y tensa, escuchando atentamente cada una de sus palabras y observando cada uno de sus movimientos. Lo que vio la tranquilizó y terminó su té con calma. Luego preguntó, entonces, ¿cuál es la decisión de la familia Hyo? Hyo-jung fingió dudar y preguntó, ¿no es obvio que Wi-Jun domina la escena en este momento? Entonces, Wickyung lo miró cuidadosamente de nuevo. Sabía perfectamente que su destino se estaba decidiendo en ese momento. Si ninguna de las familias la apoyaba, las cosas irían mal y sus días dentro del castillo estarían contados. Afortunadamente, la familia Hyo decidió arriesgarse con Wickyung. Ahora al menos tenía una oportunidad. Ella se inclinó ante él y le agradeció por reconocerla como la probable futura heredera del título de señor. Pero Hyo-jung le aseguró que era una decisión tomada basada en el cálculo, no en el reconocimiento. Aunque tales detalles no importaban mucho a Wickyung, al menos eso fingió. Al despedirse, Hyo-jung le dijo, así que, por todos los medios, sobrevive, no nos decepciones a mí y a mi familia. Wickyung le aseguró que lo intentaría y se dirigió a su hogar, acompañada por Saidan. Hyo-jung se quedó en su lugar y bebió té tranquilamente como si nada hubiera pasado. Caminando por la plaza, Wickyung le dijo a Saidan que tenía que sobrevivir. Sobrevivir incluso a pesar de su cuerpo maldito. Después de todo, por primera vez en su vida, sentía que tenía a algunas personas en las que confiaba y que confiaban en ella. Pasaron algunas semanas y sus cuernos volvieron a crecer muy rápido. Y hoy el ruido a su alrededor ya le estaba dando dolor de cabeza. Había estado haciendo bien su tarea principal de sobrevivir durante las últimas semanas e incluso había logrado contratar guardias adicionales, los mismos goblins que habían intentado matarla. Pero recordaron la misericordia que se les había mostrado y por una tarifa decente se convirtieron en guardaespaldas igualmente dignos. Wickyung estaba en el consejo regular de la familia Hyo y ahora un miembro de la familia estaba hablando, quien todavía no podía calmarse y afirmaba que simplemente evitar el asesinato no era la respuesta. En cambio, deberían hacer un esfuerzo por atrapar a Wickyung y llevarlo ante la justicia. Otro miembro de la familia le respondió que los clanes Sang y Tu están del lado de Wickyung, por lo que será mucho más difícil de hacer que de decir. Mientras esté bajo su protección, será difícil llevarlo ante la justicia sin comenzar una guerra entre las familias. Y los clanes Tu tendrían una ventaja numérica significativa en una guerra contra ellos. En ese momento, otro hombre se ofreció a enlistar el apoyo de la familia Tu para equilibrar la balanza de poder. Después de todo, esta familia aún no había declarado abiertamente su apoyo a nadie más.
Continuaron discutiendo hasta que Wik-jung, junto con su dolor de cabeza, tuvo una extraña sensación como si estuviera en peligro y otra dificultad se avecinaba. Y además de todos estos malditos cuernos que constantemente interferían con ella y que constantemente querían arrancar o cortar. La discusión continuó y alguien sugirió que realmente no necesitaban el apoyo de la familia Tu. Inmediatamente dijo que había dos familias y estaban solos. Entonces, ¿por qué está diciendo que no necesitan el apoyo de otra familia? Al mismo tiempo, Saidan, al ver a Wik-jung constantemente frotándose la cabeza, le dijo que no pensara siquiera en cortarse los cuernos. Ella le aseguró que no iba a hacer eso y que no se trataba de ellos en ese momento. Saidan recordaba cómo ella había cortado sus cuernos y aún estaba choqueado por la cantidad de sangre que había entonces. Si él hubiera sabido entonces, ni siquiera la habría dejado intentarlo. Pero lo que más le sorprendió fue que ella misma se había recortado los cuernos todo el tiempo antes. Era difícil imaginar cuánto los odiaba. Wik-jung le aseguró una vez más que todo estaba bien y dejó de hablar sobre sus cuernos, había cosas más importantes que hacer en ese momento, ella podía sentirlo. Aunque si hablaban de cuernos, comparando su situación hace 15 días y ahora, ella podía decir que todavía no podía acostumbrarse a esos cuernos. Pero ahora había llegado a aceptarlos y veía sus cuernos como una recompensa por superar muchas dificultades en las últimas semanas. De repente, un mensajero llegó corriendo hacia ellos con noticias desde fuera del castillo. El mensajero estaba en gran apuro y preocupado. Comenzó a hablar apenas recuperando el aliento. La noticia era simple, el señor finalmente estaba regresando al castillo. Todos comenzaron de inmediato a discutir sobre el regreso del señor Wizhou, ya que eso resolvía muchos de sus problemas. Todo lo que tenían que hacer era esperar su llegada. Wik-jung preguntó cuándo llegaría. El mensajero respondió que el señor estaba viajando lentamente y no demasiado rápido. Dijo que no llegaría al castillo antes de mañana por la mañana. Luego, el mensajero se acercó un poco más a Wik-jung y dijo que también había noticias que el grupo de exploración le había dicho que entregara personalmente solo para Wik-jung. Se acercó aún más a ella y se inclinó sobre su oído cuando ella preguntó qué era, entonces de repente sangre salpicó en su rostro, la sangre del mensajero. Fue atravesado por dos cuchillas a la vez, una por cada lado, de parte de Saidan y el goblin. El mensajero soltó inmediatamente el cuchillo con el que estaba a punto de matar a Wik-jung si le hubieran dado literalmente un momento más. Wik-jung miró ese cuchillo y no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Cómo y por qué? ¿Qué hizo que el mensajero diera un paso tan suicida? Después de todo, él era un miembro respetado y de confianza de la familia Jiao. Saidan explicó a todos los presentes, que estaban desconcertados, que el mensajero estaba tratando de sacar el cuchillo de su bolsillo. La explicación más simple expresada por Jiaozen fue que ese tipo simplemente había sido sobornado. La codicia siempre había sido una debilidad humana y ahora probablemente ni siquiera podían confiar en los miembros de la familia Jiao. De repente, todo esto perdió importancia cuando el goblin que había salido a ver el alboroto afuera volvió volando a la habitación. Gritó para que todos se apuraran y salieran de aquí ahora. Jiaozen repitió lo mismo solo más específicamente, corre Wik-jung. Todo estaba claro ahora. Aparentemente, Wik-jung ya había tomado la decisión de atacar antes de que llegara el señor. Él sabía que cuando regresara, las cosas serían mucho más complicadas y Wik-jung tendría todas las cartas en sus manos. Así que él, junto con las familias que lo apoyaban, planeaban poner fin a las cosas aquí y ahora. Y ahora la guerra entre las familias había comenzado. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.